Lenin, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo cariñoso para todos los que nos siguen a través de la radio. Siempre será un gusto poder compartir en estos espacios. Muchas gracias por atendernos de esta entrevista asambleísta y justamente para topar este tema, usted días atrás ha presentado una denuncia contra dos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Uno de ellos es en contra del señor Guarderas. ¿Cuál es el motivo, asambleísta? Perdón, ahí creo que nos Correcto, ahí escuchamos. estamos. Le decía que para nosotros realmente el ejercicio de un cargo público es sagrado y debería ser además en representación de todos los ecuatorianos y debería ser puesto al servicio de todos los ecuatorianos y no al servicio de intereses particulares o intereses de un grupo pequeño, digamos, ¿no? Así que nosotros sí creemos que el país necesita en este momento verdad, justicia, en este momento el país necesita restaurar la confianza en una institución tan trascendental como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un consejo de participación que debería estar llamado al control político de todas las otras instituciones públicas, ¿no? Por ese motivo, como bancada de la Revolución Ciudadana, en representación no solo como Ana Herrera, sino en representación de la bancada de la Revolución Ciudadana, hemos presentado dos peticiones de juicio político. El primero es a la consejera Joana Verde Soto, motivado en dos cosas. Lo uno es la reunión que fue pública y que todos vimos con uno de los candidatos a defensor público en medio del proceso de selección precisamente del defensor público. Y el otro es la denuncia que hay sobre el pago de un canon de su arrendamiento por parte de uno de sus asesores, es decir, aparentemente lo que ocurría es que uno de sus asesores estaba pagando el arriendo de la vivienda donde habita la señora Verde Soto. Estas serían, digamos, las dos motivaciones para la consejera Joana Verde Soto. Y en el segundo juicio político que fue presentado al consejero Juan Esteban Guarderas, está motivado en cuatro causales. La primera es la violación del deber de reserva y protección al hacer pública una denuncia ciudadana. Esto está contemplado en lo que dice la ley que rige al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social respecto de que un consejero no puede hacer públicas las denuncias ciudadanas para intereses particulares, digamos, y él lo hizo poniendo en evidencia alguna información sobre denuncias de un colectivo que estaba pidiendo la investigación, por ejemplo, del asesinato del señor Fernando Villavicencio. La segunda causal es el abuso del poder y el indebido uso de recursos públicos que hace el señor Guarderas como consejero de Participación Ciudadana para perseguir políticamente o para cuestionar, digamos, de alguna manera a quienes a él le resultan incómodos o a quien él cree adversarios. Para eso no es el Consejo de Participación Ciudadana, ese no es su rol, esa no es su función, por lo tanto estaría ahí actuando en incumplimiento de funciones. La tercera causal es el presunto tráfico de influencias y la violación a la independencia judicial cuando él tiene reuniones con ciertos actores de administración de justicia para intentar de alguna manera manipular los resultados de un fallo judicial. Y la última es por la conocida ya presunta falsificación de firma por parte que hizo la denuncia pública. Ustedes recordarán en los medios de comunicación, el abogado en una denuncia que él pusiese o en un proceso que estaba avanzando y el abogado denuncia que hizo uso de la firma del abogado sin su autorización cuando éste ya no lo estaba representando. Esas serían las causales. Consideramos realmente que es imprescindible la intervención de las autoridades que tienen competencia para investigar a fondo estos actos y salvar, como decía, la integridad de las instituciones públicas y la confianza ciudadana. A la Asamblea le corresponde el control político, pero esto también deberá ser investigado por parte de la Fiscalía, que es a quien le corresponde, que es el órgano rector, y determinar también si ahí hay responsabilidades penales incluso, ¿no? Asambleísta, lastimosamente el Consejo de Participación Ciudadana se ha venido politizando en los últimos tiempos con prebendas políticas, defendiendo a unos, defendiendo a los otros, criticando a unos, criticando a otros, y bueno, justamente ese era el accionar, ¿no? Y por eso fue que solicitaban en su momento la salida del señor Allen Berbera porque respondía a ciertos intereses, pero ahora lo que vemos es de que cada consejero vela por su propio interés más allá del interés colectivo que pueden tomar a través de esta institución garantista en el Estado ecuatoriano.
Estimado Lenin, yo voy a coincidir con lo que usted acaba de decir. Los últimos consejos de participación ciudadana o quienes han querido estar al frente del Consejo de Participación Ciudadana, lo que han hecho es un poco remar hacia sus propias aguas, ¿no? Es buscar intereses particulares y eso es precisamente lo que nosotros queremos evitar. El Consejo de Participación Ciudadana, la esencia del Consejo de Participación Ciudadana era precisamente poder garantizar que las instituciones funcionen de manera adecuada. ¿Cómo puede ser posible que un ciudadano utilice el Consejo de Participación Ciudadana para su agenda particular de persecución a determinadas autoridades o a determinados personajes a nivel nacional? Para eso no está el Consejo de Participación Ciudadana, ese no es el espíritu del Consejo de Participación Ciudadana. Debe cumplir cada uno sus competencias, y en este sentido los juicios políticos precisamente son un paso necesario para asegurar que en aquellos momentos o en aquellas posiciones de poder que tiene una autoridad cumpla a cabalidad y sin tela de duda con sus deberes y sus principios, guardando, como digo, valores como la integridad y la transparencia, que por desgracia esto no lo hemos visto en algunas instituciones y terminan convirtiéndose, como usted bien ha dicho, en motines que sirven para satisfacer intereses particulares. Correcto. Asambleísta, otro tema también que es a diario que se escucha, el tema de las acusaciones, los señalamientos en contra de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Ahora la Fiscalía cambia por el tema de concusión, pero se requeriría 92 votos y se necesitaría el consentimiento de la Asamblea Nacional para continuar este proceso penal en contra de la vicepresidenta. ¿Cuál es la decisión que tomaría el bloque de Revolución Ciudadana? ¿Permitir, ser parte de esos votos o no? La Fiscalía ha incluido, digamos, en la investigación a la vicepresidenta Abad. Para esto necesita hacer la autorización de la Corte y la Corte necesita que la Asamblea Nacional apruebe, como usted bien ha dicho, con mayoría calificada, es decir, 92 votos, apruebe el levantar la inmunidad a la presidenta para que sea vinculada en este proceso. Como bancada no hemos tenido todavía una reunión respecto de esto. Mal haría yo en decirle que tenemos ya una postura como organización política, pero lo que sí le puedo decir es que nosotros hemos motivado y por eso como grupo parlamentario por los derechos de las mujeres la semana anterior solicitamos un cambio del orden del día. Lastimosamente esa sesión se suspendió. Habría que preguntarle al presidente de la Asamblea cuáles fueron las razones de la suspensión, pero lo que nosotros estábamos solicitando es que se discuta el tema no de la presidenta, no de ella como Verónica Abad, porque no se trata de eso, sino se trata de garantizar el orden constitucional, garantizar los derechos de participación de todas las mujeres. Ahora que estamos celebrando el día de mañana, vamos a tener un pleno en la Asamblea Nacional específicamente direccionado a la conmemoración de los 100 años del voto femenino, de la participación política de las mujeres, y en ese marco creo que todos debemos garantizar que aquellos que han participado políticamente a través de elección popular deben ser respetados sus derechos. La Constitución está hecha, la Constitución y las leyes están hechas para respetarlas, no hay dónde perderse, no importa cómo se llame o quién sea, sino que se debe cumplir con el orden establecido, con el orden constitucional y debe asumir quien le corresponda. Ha sido público y notorio las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta, pero eso tendrán que resolverlo ellos. Y el presidente, por muy presidente que sea, no puede estar por encima de la ley y por encima de la Constitución. Entonces vemos que esto se ha vuelto no un tema constitucional, sino un tema particular, un tema personal entre el presidente y la vicepresidenta, que sus diferencias las tendrán que resolver ellos. A nosotros como Asamblea Nacional nos corresponde garantizar que se cumpla con el debido proceso y, como digo, con el orden constitucional. Así que respecto de esta petición que seguramente hará la Corte Constitucional, todavía no la ha hecho, respecto de esto no hemos discutido como bloque, pero seguramente lo haremos el día de hoy. También recordemos que hay una solicitud o una petición por parte de la Procuraduría General del Estado también pidiendo que la Asamblea se pronuncie respecto del pedido que ha hecho el presidente Noboa de cuál sería el orden de sucesión. Todavía la Asamblea no se ha pronunciado, creo que debe ser un pronunciamiento del Pleno para que esto tenga legitimidad y se puedan avanzar con los procesos de manera adecuada y de manera transparente. Asambleísta, ¿cómo avanza el tema de diálogos, acuerdos, consensos dentro de la Asamblea Nacional, buscando una nueva mayoría? Días atrás les vimos con el Partido Social Cristiano, con el Movimiento Construye también. ¿Hay una nueva mayoría que estarían formando con estos bloques?
No hay una nueva mayoría porque no ha habido, digamos, conversaciones, no hay la conformación de esta nueva mayoría como tal. Lo que sí hemos tenido son acuerdos legislativos sobre temas puntuales. Nosotros siempre hemos dicho, hay cosas que son importantes apoyar, como por ejemplo la asignación de los recursos a los GATS locales, que finalmente fue vetado por parte del presidente de la República. Entendemos en una retahíla por este cambio que hicimos, esta enmienda constitucional en la que se pide o se dice ahora que ya no se necesitan 92 votos para la ratificación de un proyecto de ley en la Asamblea, sino que se necesitarían únicamente 70. Con esto la Asamblea puede ratificarse en las decisiones que toma. Al parecer esto al presidente de la República no le gustó y en represalia lo que hizo fue vetar de manera total la ley que garantizaba la asignación directa y oportuna de los recursos a los GATS provinciales, cantonales y parroquiales para que estos puedan trabajar en su territorio. Es dinero además que no le pertenece al gobierno, es dinero que le pertenece directamente a los GATS y que debería ser la asignación directa, que nunca ningún gobierno, ni este ni los anteriores, debieron hacer uso de esos recursos porque eso no permite a las autoridades locales que puedan trabajar de manera adecuada y que puedan avanzar con obra pública. Entonces, estas son algunas de las cosas que ocurren en la Asamblea Nacional que a lo mejor no se conoce. Mientras nosotros en la Asamblea legislamos para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, el presidente se dedica a vetar proyectos de ley en represalia o por capricho. Esto no es un patio de juegos que le pertenezca al presidente, este es un Estado nacional que necesita la garantía de derechos y hacia allí debería enfocarse el presidente. Asambleísta, su opinión de los camisetazos en la Asamblea Nacional a raíz de los últimos de este fin de semana. En política, estimado Lenin, hay que ser y parecer. No solo hay que parecer, hay que ser y parecer. Y los principios para hacer política, aunque a veces no resulten populares, los principios son básicos. A mí me parece una falta de respeto con los ciudadanos, con quienes dan el voto de confianza a las autoridades, en este caso a los asambleístas que llegan con una organización política, que firman un plan de gobierno, un plan de trabajo que respalda esa candidatura. A mí me parece que como poco es antiético y una falta de respeto cambiar de organización política, entendiendo que esto siempre es en respuesta a satisfacer intereses particulares y no pensando siquiera en quienes confían en esta persona o en esta autoridad electa, sino que lo hacen únicamente en función de beneficios particulares. Para mí me parece reprochable. Nosotros hemos apoyado y hemos dicho que es absolutamente necesaria poder reformar el Código de la Democracia para sancionar los camisetazos y que si alguien quiere dejar de formar parte de una organización política con la que llegó, está perfecto, pero que renuncie también al cargo, porque ese cargo no le pertenece únicamente a esta persona. Correcto. Asambleísta, sabemos que tiene inmediatamente una reunión de la comisión y por eso acortamos la entrevista. Queremos agradecerle en la parte final, asambleísta. Agradecerle a usted, Lenin, sí, pedirles disculpas. En realidad está convocada a las 8 de la mañana en la Comisión de Salud las comparecencias del presidente del IES para preguntarle, por ejemplo, qué pasa con el desabastecimiento de medicamentos a nivel nacional, qué pasa con el IES en la Tacunga, qué pasa con estos contratos del call center que quieren contratar de alrededor de $9 millones que están direccionados para ciertos grupos, qué pasa con gente que no debería estar vinculada y que sigue estando vinculada. Así que me parece que es importante para la provincia y el país también esta comparecencia. Esperamos, ojalá el presidente del IES esta vez sí acuda, porque es la segunda vez que se le llama. La semana anterior estaba convocado y no fue, solo mandó representantes cuando él tiene la obligación de ir. Así que esperemos que esté el día de hoy y les daremos a conocer también a través de las redes sociales oficiales cuál fue el resultado de esta comparecencia. Así que agradecerle siempre y un excelente día para todos. Un saludo cariñoso. Muchas gracias, asambleísta. Era la asambleísta por la provincia de Cotopaxi, la psicóloga Ana Herrera, dándonos a conocer temas de la actualidad, ¿no? Sobre la denuncia para el juicio político en contra de los dos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, el criterio también en cuanto a la situación actual de la vicepresidenta de la República. Conversábamos también sobre el tema de las mayorías que posiblemente, la nueva mayoría que se estaría conformando en la Asamblea Nacional y su criterio también sobre el tema de los camisetazos. Ahí escuchamos las respuestas por parte del asambleísta. 7 de la mañana con 48, 7 con 48, continuamos con más información.